Doctor, eh, acá en el electrocardiograma vemos un ritmo regular con la presencia de ondas P, entonces un ritmo regular sinusal. Después el complejo QRS en la derivación 1 se encuentra negativo y en ABF se encuentra positivo. Sacaré el eje, doctor. Doctor, el eje del complejo QRS se encuentra desviado al lado derecho a más 130 grados o más 120 grados. Bien. Después tengo presencia de ondas R en la derivación ABR. Este electrocardiograma, doctor, cumple criterios de hipertrofia del ventrículo derecho. Este mismo complejo, ¿dónde se ve? La onda R positiva en ABR, doctor. ¿Dónde más se ve esta misma forma anormal del complejo QRS? En ABR y en B1 y B2, doctor. En V1. En V1 normalmente todo tiene que ser negativo, doctor. Aquí hay positivo, doctor. Entonces esto es criterio de hipertrofia del ventrículo derecho, doctor. ¿Qué otra anormalidad de la morfología del QRS te permite confirmar esa presunción? La onda T, doctor, la inversión de la onda T negativa. En las derivaciones B1 y B2, doctor. Acá podemos ver en B1. En V2 no hay. Sí, pero sí en V1. Pero eso es inespecífico. ¿Qué otra normalidad te puede confirmar la presencia de hipertrofia del ventrículo derecho? En la morfología del QRS. La presencia de no sé, doctor. No sé. Elizabeth Gutiérrez. Elizabeth Gutiérrez. Puede ser el índice de Socorro. Elizabeth Gutiérrez. Elizabeth Gutiérrez. El índice Socorro se usa para la hipertrofia. Hipertrofia ventricular izquierda. Aquí, ¿de qué estamos hablando, Elizabeth Gutiérrez? De la hipertrofia ventricular derecha. Gracias, Elizabeth Gutiérrez. Gracias. ¿De qué estamos hablando, Elizabeth Gutiérrez? De la hipertrofia ventricular derecha. Entonces, ¿qué criterio morfológico podría, lo que ha relatado Brian Escobar, de un eje de QRS desviado a la derecha, de la presencia de ondas Rs altas en derivaciones derechas, ABR, V1, hace sospechar una hipertrofia ventricular derecha?
¿Qué otro cambio morfológico hace sospechar eso? En la morfología del cuerés. Elizabeth Gutiérrez. Las R altas y las Ondas eres altas, ¿dónde? en B1 y Pero ya hemos dicho, pues, en VR y en V1 onda R alta, eso ya ha sido descrito, ya ha sido señalado, ya ha sido indicado, ya ha sido notado. ¿Qué otro criterio? las ondas S profundas en S profundas, ¿dónde? en B2, En V2. en V2, Esta. sí. No, pues no es eso. Anda hasta en Capechas. Jonathan Salinas. Sí, doctor. Ondas. A ver, Jonathan. En la medicina, todo aprendizaje pasa por un razonamiento. Si el razonamiento es entendido y es lógico, se queda como un conocimiento en tu mente. Pero si la información pasa como cualquier cosa, en tu mente no queda nada y de aquí a una semana no queda nada. Entonces quiero que comprendas. El eje, en este caso, de este electrocardiograma está desviado ¿a dónde? El eje de QRS me refiero. ¿A dónde está desviado? Hacia la derecha. Hacia la derecha. El hecho de que haya una onda R alta, R significa que es positiva en V1, significa que hay un vector grande, ¿es un vector ancho o alto? Alto. ¿Este es un vector de alto voltaje o es ancho? De alto voltaje. Es un vector de alto voltaje. Sí, doctor. El hecho que haya un vector, una onda R alta en V1 significa que hay un vector que tiene una dirección en relación a B1. ¿Qué dirección? Derecha. Así. Pero por eso, o sea, la dirección es, ¿se acerca o se aleja? Se acerca. O sea, el hecho de tener una onda R alta en V1 significa que hay un vector de alto voltaje que se está dirigiendo, que se acerca hacia la derecha. Hacia V1. Hacia las derivaciones derechas. Y si se está acercando, se está dirigiendo hacia las derivaciones derechas, obviamente está alejando del lado izquierdo. Entonces, en las derivaciones izquierdas, ¿cómo voy a tener? Ese es profundas. Ondas negativas. Negativas. Profundas. ¿Qué derivaciones izquierdas conoces? VL, V5 y D1, onda. En D1, ¿qué estás viendo? Onda S negativa. En AVL, ¿qué estás viendo? Onda S negativa también. ¿Qué otras derivaciones izquierdas?
V5 y V6. ¿Qué hay aquí de anormal en V5 y V6? Ondas S negativas profundas. S. No digas S negativa porque al decir S automáticamente uno asume que es negativa. La onda Q es la primera onda negativa. La onda S es la segunda onda negativa. En condiciones normales, el complejo QRS en derivaciones V5 y V6, ¿cómo tiene que ser? Positivas. Elizabeth Gutiérrez. Doctor, En condiciones normales, el complejo QRS en V5 y V6, ¿cómo tiene que ser? de predominio positivo. Tiene que haber esta onda negativa. No. No tiene que haber. Todo tiene que ser, Positivo. no tiene que haber esta onda negativa. La presencia de esta onda negativa, ¿qué te indica? Que el vector se está alejando. Del lado Del lado izquierdo. dirigiéndose al lado Hacia el lado derecho. Por eso en el lado izquierdo se inscribe como onda negativa y en el lado derecho como onda Positiva. Entonces, ese es un criterio De hipertrofia ventricular derecha. Gracias, Elizabeth. María. Sí, doctor. Ya para fines prácticos, aquí está. 1, 2, 3, ABR, L, VF, B1, B2, B3, B4, B5, B6 y un trazo largo. ¿Qué ritmo es, María? Un ritmo regular. Ritmo regular. Un ritmo regular sinusal. Ritmo regular con frecuencia de 100. 50 de aquí, 300, 150, 100, 105. 105, sí. Entonces está en una frecuencia de 100. Normal. 105, taquicardia sinusal. Sí. La onda P, ¿qué característica tiene? Onda P. Está alta. Positiva. Está alta. La onda P en Aguda. derivación 2 está Alta. Picuda. alta y Picuda. picuda. Sí. En D2 se ve bien, D3 poco. Sí. ¿Dónde más ves esa característica? En B2. Derivación 2. A ver qué se hace aquí. En D2 Sí. VF más. V. Sí. VF.
VF. Entonces, onda P alta y picuda. picuda en D2, Y VF. D3 un poquito, VF, ¿qué vas a sospechar? Una hipertrofia auricular derecha. Auricular derecha. Hipertrofia auricular derecha. Bien. Ya te he puesto tu puntito. Gracias. En D1 logras ver el QRS, está a predominio Negativo. No sé. negativo. Sí, negativo. A ver, vamos a ver aquí. Aquí también se ve negativo, vas a disculpar. La foto, el electro, todo. En ABF está a predominio también Negativo. negativo. Entonces el eje, ¿cuánto está? En El eje de QRS está negativo. Está en un eje indeterminado. indeterminado. Al estar negativo en D1 y negativo en ABF, el eje está en el cuadrante indeterminado, arriba y a la derecha, Sí, ¿no? sí, doctor. Arriba a la derecha. Uy, gracias, María, me estás haciendo feliz. Ya. En la onda P has encontrado, ya, está bien. El QRS está anormal, está normal en su morfología. Está casi no, doctor, no está normal. Está normal porque Está anormal. ¿Qué de anormalidad encuentras? porque en VR se encuentra positivo. En VR el QRS está a predominio positivo, tiene una onda R alta. ¿Eso qué te señala? Es una... ¿El QRS está alto o está ancho? ¿La duración está normal o cómo está la duración? Está 2 cuadraditos, está... Está normal, doctor. Sí. Ya, entonces es una Está R alta. alta. Entonces, ¿qué te hace sospechar? De una hipertrofia ventricular derecha. Para confirmar esa hipótesis tienes que buscar en qué otra derivación derecha esa misma forma. En V1, V2. En V2 no hay, en V1 hay. V1 tampoco, ¿no? Esta. Sí, doctor. No se puede ver bien. Sí, hay en V1, sí. Sí hay R alta, que no debería haber. Sí. O sea, el vector hay un vector de alto voltaje que se está dirigiendo hacia la Derecha, hacia la derecha. Por eso en las derivaciones derechas se registra como onda R alta. Como se dirige hacia la derecha, indudablemente se está alejando del lado Izquierdo. Entonces, en las derivaciones izquierdas, característicamente se va a registrar como onda Negativa. Ondas negativas. S. ¿En qué derivaciones? En VL, V5 y V6. VL. No se ve en VL, pero en V5 y V6, ¿cómo debería ser el complejo QRS? Debería ser En condiciones normales debería ser enteramente positivos, todo positivo. positivo. Aquí hay
Con predominio negativo, doctor. Aquí hay un También. predominio negativo. Sí. Entonces, esto también es un criterio de Hipertrofia ventricular derecha. ¿qué? Una hipertrofia ventricular derecha. Hipertrofia ventricular derecha. O sea, el electro tiene Una hipertrofia ventricular derecha. y ¿qué más? Y una hipertrofia auricular derecha. Auricular Derecha. hipertrofia ventricular y auricular derecha. Sí. Hipertrofia ventricular auricular y de ventricular. Clínicamente, estamos hablando de que el ventrículo derecho está Aumentado. hipertrofiado, lo que acabas de decir, ¿no es cierto? Sí, hipertrofiado. Y también está hipertrofiado, ¿quién? Las aurículas. Las aurículas o la La aurícula, perdón, doctor. La aurícula derecha. la aurícula derecha. Perdón, aurícula derecha. Esta asociación de hipertrofia ventricular derecha asociado a hipertrofia auricular izquierda, ¿cuándo se da? ¿En qué circunstancias se da patológicamente? Una. Podría ser una hipertensión pulmonar, doctor, una estenosis pulmonar y ¿Cuándo? ¿Qué estoy dibujando? la ¿Qué estoy diagramando? arteria pulmonar, doctor. Las ramas de la arteria Pulmonar, pulmonar sí. que nacen del útero, ¿no? No, de la arteria pulmonar. La arteria pulmonar nace Del ventrículo derecho. del ventrículo derecho. La arteria pulmonar nace del ventrículo derecho. La arteria pulmonar nace del ventrículo derecho. La arteria pulmonar lleva sangre venosa o arterial. Venosa, sangre venosa. Venosa. Se llama arteria pulmonar, pero lleva sangre venosa. Por eso te la dibuja en azul. Exacto. La arteria pulmonar.
Mónica. Doctor. Después que la sangre se oxigena, pasa por los capilares, retorna al corazón como Sangre, como sangre oxigenada, doctor, retorna a través de las de las arterias pulmonares, ¿no? de las venas pulmonares. Las venas pulmonares. ¿Cuántas venas pulmonares? 4, 2 derecha y 2 izquierda. ¿Dónde terminan? En el, arterias, venas, en la aurícula izquierda, doctor. En la aurícula izquierda, ¿no? En la aurícula izquierda. Las arterias, las venas pulmonares, llevan la sangre Oxigenada, ¿no? Llevan la sangre oxigenada de un alvéolo. La sangre oxigenada de un alvéolo. La sangre oxigenada de un alvéolo. Un alvéolo. A un alvéolo le llega ¿qué cosa? Oxígeno. Al alvéolo ya le llega la arteria pulmonar, se convierte en el capilar pulmonar, se oxigena y sale como sangre oxigenada. Como sangre oxigenada y drena a la aurícula de izquierda. Venas pulmonares y a la aurícula izquierda. Venas pulmonares y a la aurícula izquierda. Obviamente hay dos estructuras. Una que se llama el lado derecho, donde está el ventrículo derecho y la aurícula derecha, donde se conecta donde se conecta la arteria pulmonar. Y otro lado es la aurícula izquierda y la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, donde se conectan las venas pulmonares. ¿Sí? Cuando hay una patología pulmonar, una patología pulmonar crónica, EPOC, fibrosis pulmonar, enfisema, EPOC, asma crónico, secuelas de tuberculosis, neumoconiosis, puntos de neumoconiosis, cualquier patología pulmonar crónica, una patología pulmonar crónica, fibrosis, neumoconiosis, EPOC, enfisema, una cicatriz con una secuela por tuberculosis. ¿A qué estructura vascular va a afectar? A las
a las arterias pulmonares. Va a producir cambios, remodelación en las ramas de las arterias pulmonares. Va a producir engrosamiento de la pared de las arterias pulmonares. Va a producir estrechamiento del diámetro de las arterias pulmonares. Se va a producir vasoconstricción del diámetro de las arterias pulmonares. Todos esos cambios vasculares, nos apuraremos porque se va a acabar esto. ¿Qué va a cambiar en la circulación pulmonar? ¿Qué va a aumentar aquí? Va a haber un aumento de presión. Va a haber un aumento de Un aumento de presión hidrostático. R, V, P. Aumento de la resistencia vascular periférica. Pulmonar. ¿De quién estamos hablando? Perdón, pulmonar. Guacabola. Resistencia vascular pulmonar. Resistencia vascular pulmonar. Al producir esta remodelación vascular, este aumento de la resistencia vascular pulmonar, ¿quién va a aumentar? Va a aumentar Aumenta la presión pulmonar. En la arteria pulmonar. Y se va a producir una hipertensión pulmonar. Hipertensión arterial pulmonar. ¿Qué se va a producir? Una hipertensión arterial pulmonar. Hipertensión arterial pulmonar. Una hipertensión arterial pulmonar. ¿Y quién va a crecer? La aurícula, el ventrículo derecho. ¿Qué va a producirse? Una hipertrofia ventricular derecha. ¿Y quién más va a crecer? La aurícula. Hipertrofia ventricular. Hipertrofia auricular derecha. ¿Qué hemos visto en este lecho? Hemos visto una hipertrofia auricular derecha y una hipertrofia ventricular derecha. Entonces, este lecho posiblemente secundario a una... sería a EPOC, enfisema. Es secundario a una... A hipertensión arterial pulmonar. Posiblemente por una... enfermedad pulmonar crónica. A ver, posiblemente a una enfermedad pulmonar crónica. Ahora, nuevamente, este paciente tiene... Este paciente tiene una hipertrofia auricular derecha y una hipertrofia ventricular derecha por un aumento de la presión arterial pulmonar debido a enfermedades pulmonares crónicas. Posiblemente una enfermedad pulmonar crónica. Posiblemente enfermedades pulmonares crónicas. Por el contrario, Yamilet. Sí, doctor. Yamilet. Sí. Por el contrario, cuando yo tengo... ¿Quién nace del ventrículo izquierdo? La aorta. Aorta. Cuando yo tengo hipertensión arterial sistémica. Cuando yo tengo una lesión de esta válvula, ¿qué se llama esta válvula? La válvula mitral. Cuando yo tengo una afección del lado izquierdo, ¿quién crece? El ventrículo izquierdo. Va a haber una hipertrofia del Y ventrículo después, izquierdo. Luego ¿quién crece? La aurícula izquierda. Cuando hay datos de insuficiencia cardíaca, hay falla del ventrículo izquierdo y de la aurícula izquierda,
lo que hace es aumentar las presiones, la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, aumenta las presiones telediastólicas. Eso se transmite a la aurícula izquierda. ¿Quién drena en las aurículas izquierdas? Las venas pulmonares. Las venas pulmonares. Entonces, ese aumento de la presión en la aurícula izquierda, ¿hacia dónde se transmite? Hacia las... hacia las venas pulmonares. ¿Y qué produce? Una hipertensión venosa pulmonar. Una hipertensión venosa pulmonar. Se llama hipertensión venocapilar. Porque las paredes venosas no se engruesan, porque no hay una patología pulmonar que está alterando las paredes, como en el caso de las arterias pulmonares. No hay una enfermedad pulmonar que está dañando. Aquí solamente hay un aumento de presiones y las venas están más gordas, más distendidas, pero no hay cambios anatómicos. Y eso se transmite hasta los capilares, hasta los capilares. Y a veces ahí se queda y no alcanza hacia el lado de hacia el lado de la circulación arterial, hacia la circulación arterial pulmonar. No llega hacia la arteria pulmonar. Y por eso se llama hipertensión venocapilar pulmonar. Está en el lado venoso. Y esto es producido por lesión del lado izquierdo del corazón. Izquierdo del corazón. Lesiones de la válvula o patologías sistémicas. Cuando aumenta la presión en el lado venoso y en el capilar, cuando hay un aumento en el capilar, en este alvéolo, ¿qué empieza a llenarse? ¿Qué empieza a trasudar? Líquido, entonces... ¿Qué empieza a salir aquí? Líquido. ¿Qué? Líquido, plasma, doctor. Líquido. ¿Y el paciente qué empieza a sentir? Disnea. Disnea, falta de aire. Disnea, falta de aire. Entonces hay que diferenciar lo que es la hipertensión arterial pulmonar, que es producido por patologías del lado derecho del corazón, de la hipertensión venocapilar pulmonar, que es producido por patologías del lado izquierdo del corazón. Izquierdo del corazón. ¿Comprende? Sí, doctor. Ya. Si se acaba esto, nos vamos a conectar otra vez. A ver, ¿qué hay aquí, Aguilera? Ya. Podemos ver que es un ritmo regular, es sinusal porque vemos las ondas P. La onda P en derivación 2, 3 y ABF son altas y picudas, es indicativo de una...
Yamile. Ya, doctor, ya me conecté. Decía que en derivación 2, en derivación 3 y en ABF se ve hay ondas PEP altas y picudas. Esto es un indicativo de hipertrofia auricular derecha. Luego el PR, 1, 2, 3, El eje del QRS está en... el eje del QRS en D1 está en menos 10 y en ABF está más 5. Entonces está en hay una desviación hacia la derecha. Es de 150, 140 grados. 160, 170. 160 y 170 grados, más 160 y 170. Eso nos indica que hay, como el QRS no está, su duración está normal porque es de un cuadradito y medio o dos, sí, un cuadradito y medio, está normal, entonces es una hipertrofia ventricular derecha. Eso se confirma porque en qué derivaciones la morfología. También podemos ver que en ABR el complejo QR, la R está positiva y lo normal. El complejo QR está predominio R, está toda R, ya. También tenemos que verificar en las derivaciones derechas que serían B5 en B6. Derechas. Derechas, B1 y B2. En B1 vemos que igual hay predominio positivo de la R y en B2 sí. Está en transición, ya. Y en las derivaciones izquierdas, en B5, en B6, en ABL, como también en D1, tenemos que ver S profundas, negativas, y R chiquitas. Y hay. En V5 y V6 hay S profundas cuando no debe haber. Sí. Gracias. Brian. Doctor, acá vemos acá podemos ver un ritmo regular. Un ritmo regular sinusal, doctor. Después el eje del complejo QRS en la derivación 1 es, un ratito, 5, 10 positivo y en ABF es el eje se encuentra más o menos a más 30 grados positivo en el cuadrante normal, doctor. Está bien. Y el complejo QRS en ABR se encuentra todo negativo. Doctor, en B5 y B6 el complejo QRS también se encuentra positivo y en B1 y B2 se encuentra medio en transición y en B1 negativo. En B5 y B6 las R están altas, doctor. ¿Y ahí qué sospeche? Una hipertrofia ventricular derecha, pero el eje no se encuentra desviado a la derecha. Hipertrofia ventricular no, derecha. Perdón, dije mal, una hipertrofia ventricular izquierda, doctor, porque en B5 y B6
la onda R es prominente y en B1 y alta. B2 es alta, ¿sí? Y en B1 y B2 deberían ser profundas, pero tampoco están profundas. Pero para eso pues tienes que sacar lo que se llama, ¿qué cosa? El índice de Sokolov, doctor. Entonces pues, en V2 la onda es la S, aquí hay onda Positiva, doctor. R, Una onda R, sí. y aquí hay una onda S que va hasta aquí. Sí, doctor. Se superpone con esta onda R de abajo, pero la onda S de V2 va desde aquí hasta acá. Sí, doctor. Y ahora saca el índice Sokolov. Está bien ahorita. ¿Cómo sacas? Sumo la onda S en B1 más la onda R en B5 y si me da igual o mayor a... A ver, otra vez. Sumo la onda S de B2 más la onda R en B5 y si el resultado me da mayor a 35 milímetros es positivo el índice de Sokolov, doctor. O sumo a La onda S de B1 más la onda R de B6. eso. Suma, pues, ¿qué vas a sumar? La onda S de B1 y la onda S de B6, doctor. La suma, ¿cuánto hay aquí? De aquí a aquí, ¿cuánto hay? 18, doctor. De aquí, ¿cuánto hay? 20, doctor. ¿Cuánto Tenemos suma? 38, doctor, 38 milímetros. Está positivo el Sokolov. Sí, doctor, está positivo. Entonces esto parece ser. Una hipertrofia ventricular izquierda, doctor. Y si sumas la S de V2, desde aquí, a ver, suma. Aquí hay 10, 20, 25, más 2, 22, doctor. 25 más 2, 22. 25 más 2, 27, 27, doctor. más 1 que ha quedado, 28, doctor. más la R de V5. ¿Aquí cuánto hay? 10, 20, 22, doctor. 22 más 28, 60, doctor. 60 milímetros. 50. 22 más 28, 50. Ay, Es sí. más de 35, ¿no? Sí, doctor. Entonces, ¿esto qué es? Una hipertrofia ventricular izquierda, doctor. Gracias. Elizabeth. Se ve ritmo regular. Ritmo regular sinusal porque están presentes las ondas P. Estas ondas, ¿cómo se llaman? Aquí en V1, ¿cómo las ves? Bifásicas. Bifásicas. Ondas P bifásicas. Está bien. La frecuencia está. La frecuencia 300, 150, 100. 100. Taquicárdica sinusal. El complejo QRS en derivación 1 está positivo. 5, 6, 7, 8 en derivación. Derivación 1 está positivo 8. En ABF está 5, 10 menos. El eje del
complejo QRS está desviado a la izquierda. A menos a menos 70 u 80, doctor. 60, 70 grados. Bien. ¿El QRS está ancho o de duración normal? 2 cuadraditos. Está normal, doctor. Es de duración normal. Está bien. ¿Qué te llama la atención de la morfología del QRS? En derivación B5 y B6 estas son B5, B6 están positivas. Estas ondas que llegan hasta aquí, ¿cómo son? Son profundas, ondas Profundas. B3 y B2 están profundas. En B4, profundas. Pero eso, al ser profundas o al ser altas, ¿qué significa? ¿Está aumentado el tiempo o el voltaje? El voltaje, está aumentado el voltaje. Entonces,